buenos días, mis amados hermanos y amigos en Cristo. Hoy nuevamente con ustedes para compartirles una maravillosa palabra de parte de Dios que tiene como título Derrotando nuestros propios madianitas. Quiero que vayamos al libro de Jueces capítulo 6 del 1 al 6. Dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Amén. Padre celestial, te ruego, Señor maravilloso Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, te ruego, Padre, que esta palabra se haga realidad en nuestra vida, Señor, y hoy podamos gozar de la presencia de Dios. Amén. El pueblo de Israel tenía un gran problema. Estaban pasando por un momento de crisis, un momento de dificultad llamado madianitas. ¿Qué significa madianitas? Significa rencilla, significa problema, significa dificultad. Y ellos estaban pasando por esta circunstancia. Para ellos escuchar el nombre de Madián, inmediatamente venía a su vida la palabra ruina, escasez, pobreza. Pero no solamente eso, también a nivel familiar, la palabra Madián significaba angustia, dolor, perturbación en sus familias, desesperación, porque los madianitas venían y arrasaban con todo, destruían con todo, y había hambre, pobreza, ruina y escasez. Pero los madianitas hicieron 3 cosas para solucionar su problema. Primero, actuaron en sus propias fuerzas. Dice el versículo 2 que los madianitas se hicieron cuevas y cavernas para huir, para esconderse. Ellos hicieron cuevas y huecos donde poder huir y esconderse cuando venían los madianitas. Otros hicieron fortalezas, es decir, construyeron cosas pensando que si se escondían detrás de eso iban a vencer, iban a derrotar. Es decir, habían personas que se creían fuertes, que se creían valientes, que se creían con la capacidad de derrotar a sus enemigos. Pero nada de esto les funcionó. Tal vez nosotros también tenemos madianitas en nuestras vidas. Hay dificultad en los hogares. Hay problemas en las diferentes áreas de nuestra vida.
hay problemas en la escasez, hay problemas de ruina, hay problemas de dificultades, hay problemas de la crisis familiar, crisis matrimonial, crisis circunstancial. Y muchos de nosotros hemos hecho lo mismo que los madianitas. Algunos hemos construido cuevas y cavernas donde escondernos. ¿Qué puede ser una caverna o qué puede ser una cueva en mi vida? Tal vez esconderme en la soledad, apartarme en mi cuarto y encerrarme y no querer hablar con nadie. Eso es una cueva. Otros se esconden en la cueva del alcohol y van y toman alcohol para olvidar. Pero lo único que olvidan es pagar la cuenta. Porque cuando se les pasa el guayabo, ahí sigue el mismo problema. Hoy muchos, los jóvenes, se han escondido en la drogadicción. Otros se han escondido en la apariencia tratando de imitar a X o Y artista, creyendo que de esa manera van a salir de su Madián, van a salir de su problema. Otros se construyen fortalezas humanas. Y entonces encontramos personas que dicen: a mí me la hicieron una vez, no me la vuelven a hacer. Porque si me toca dar golpes, si me toca enfrentar a la pelea, si me toca pelear, si me toca luchar, pero a mí no me la vuelven a hacer. Y entonces se vuelven duros con los demás. Y se arman un escudo defensivo tratando de defenderse de lo que los demás les puedan hacer. Otros se defienden contra su esposo, otros se defienden contra sus hijos y otros luchan de una u otra manera. Hay mujeres que tratando de huir de ese Madián que tienen en su casa, ese Madián que hay en su familia, ese Madián que tienen en su hogar, y tratando de huir de ese Madián, se consiguen a una pareja y se van a vivir con esa pareja. Pero esa pareja le sale un Madián peor, porque ese Madián las golpea, las humilla, las maltrata. Y allí no hay salida, porque humanamente no podemos luchar contra nuestros propios Madianes. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? En Isaías 40, 30 y 31 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Es decir, humanamente no es posible luchar contra nuestros Madianes. Pero sigue diciendo el versículo: pero los que esperan en Jehová, los que confían en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán sus alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es decir, humanamente no es posible afrontar los problemas, ni escondiéndonos, ni haciéndole frente con nuestra fuerza. Solamente de la mano de Dios obtendremos la salida. Este principio lo entendió el pueblo de Israel. Lucharon por muchos años, 7 años luchando humanamente. 7 años tratando de solucionar sus problemas a su manera, con sus fuerzas, y no lo lograron. Y después de 7 años hicieron el segundo paso, es decir, entregaron sus problemas en las manos de Dios. Dice el versículo 6, clamaron a Dios, es decir, la palabra clamar traduce invocar, gritar, pero un grito profundo que sale de muy adentro del corazón. Eso es clamar, desesperadamente sacar
sacar ese grito y decirle: Señor, no puedo más. Estoy cansado de luchar en mis propias fuerzas. Te entrego mi causa, te entrego mi problema, te entrego mi angustia. Aquí está mi Madián, te lo entrego en tus manos, Señor. El pueblo de Israel entendió que en sus propias fuerzas no podían lograrlo y entregaron su Madián en las manos de Dios. Inmediatamente ellos claman a Dios. Dios les envía un profeta. Del versículo 7 al versículo 10 dice que Dios envía un profeta con una palabra de ánimo, una palabra de consuelo, una palabra que les recuerda y les dice: yo los saqué de Egipto, los libré del Mar Rojo, los acompañé en el desierto, los libré en Jericó. Por lo tanto, ahora Madián no será más grande que el poder de Dios, porque en Dios encontraremos la respuesta. Pero también Dios hace algo increíble. Les dice Dios: yo no voy a luchar solo. Necesito a alguien que esté dispuesto a luchar conmigo. Entonces Dios los prepara para la guerra. A veces nosotros creemos que ya oré, pues que Dios haga el resto. Ya le clamé a Dios, que Dios haga el resto. No, Dios dijo: los voy a liberar, les voy a ayudar, pero necesito que ustedes se preparen para la guerra. Y fue y escogió a un hombre llamado Gedeón. ¿Sabe qué significa Gedeón? Significa guerrero. Dios no escoge a cualquier persona. Dios no escoge a un vago, no escoge a un flojo, tampoco escoge a uno de esos que se creen los más berracos. No, Dios escoge a un hombre guerrero, un hombre que está dispuesto a pelear, un hombre que está dispuesto a luchar. Dios dice: yo te ayudaré, pero necesito trabajar contigo. Necesito que usted se ponga en mis manos. Necesito que usted esté dispuesto también para ir a la guerra. Yo te daré la victoria, pero tú tienes que pelear. Y ahí viene entonces la pregunta: ¿qué deseas hacer? ¿Deseas seguir llorando y clamando y lamentándose del problema? ¿O deseas entregarle tu problema en las manos de Dios y decirle: Señor, cuenta conmigo? Señor, aquí estoy como guerrero. Dime qué debo hacer. Y ahí viene el tercer paso del pueblo de Israel. Se dejaron guiar por Dios. Dios le dice a Gedeón: yo voy a pelear contigo, pero necesito que usted haga 3 cosas en su vida. Necesito que usted haga 3 cosas bien importantes si deseas que yo pelee contigo. Y la primera cosa que Dios le pide a Gedeón es: quita la maldición que hay en tu casa. Lo repito. Lo primero que Dios le pide a Gedeón es: quita la maldición que hay en tu casa. Imagínese que en la casa de Gedeón, su propio padre tiene una estatua de Baal y una estatua del dios Acera. Es decir, había maldición en su casa. Había cosas albergadas dentro de su propia casa que estaban impidiendo que Dios obrara. Y Dios le dice a Gedeón: mientras que no quites esa maldición que hay en tu casa, no podré quitar los madianes de tu vida. ¿Cuál será la maldición que hay en tu casa? Puede haber idolatría. Todavía el Cristo crucificado en la pared, todavía la camándula colgada en la cama, todavía encontramos pecado,
todavía encontramos parejas en unión libre, todavía encontramos albergando pecado en nuestra casa de diferentes maneras. Y Dios te dice, todo eso trae maldición sobre tu vida. Y mientras que no quites esa maldición, mi gloria no se podrá ver en tu casa. Lo segundo que Dios le dice a Gedeón es: quita el miedo y el temor de tu vida. Dios le dice a Gedeón: ¿se acuerdan lo primero que ustedes hacían cuando se escondían por el miedo? Pues no puede seguir siendo así. Hombres que les tiemblen las rodillas para pelear no me sirve. Necesito hombres esforzados y valientes. Y entonces le dice: escoge un ejército que vayamos a pelear. Y se reunieron 32,000 personas dispuestas a pelear. Hombres que decían: yo me siento con la capacidad de pelear. Y entonces Dios les dice: dígales que el que tenga miedo se devuelva, porque la pelea va a ser dura. La pelea va a ser tremenda. Que el que tenga miedo se devuelva. Y se devolvieron 22,000. 22,000 que se creían berracos, que se creían con la capacidad, se devolvieron. Porque Dios desea pelear con personas que sean aferradas, personas que desean echadas para adelante, personas que tomen decisiones firmes. Dice la palabra de Dios: decidirás a sí mismo una cosa y te será firme. Si tú decidiste seguir a Cristo, tienes que ser valiente. No importa lo que piensen los demás, no importa lo que digan los demás, no importa que te amenacen con echarte de tu empleo, no importa que te amenacen con echarte de la casa. La Biblia dice: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Saca el miedo y el temor de tu vida y avanza con Cristo, que con Cristo tendremos la victoria. Y lo tercero que el Señor le pide a Gedeón es: escoge las personas que no doblan sus rodillas ante el problema. Escogen las personas que no se dejan doblar y doblegar y llorar. Ay, mi problema me va a matar, mi enfermedad me va a matar. Y le dice el Señor: llévelos al río. Cuando estén cansados y sedientos, llévelos al río. Y el que se bote de rodillas a tomar agua, ese no me sirve. El que doble su rodilla frente al problema no me sirve. Necesito hombres que solamente doblen sus rodillas delante de Dios. Necesito hombres y mujeres que solamente se dobleguen delante de Dios. Y se devolvieron 9,700 personas. Solamente quedaron 300 que cumplieron los 3 requisitos. Y aunque dice la Biblia que los madianitas eran numerosos en gran manera como la arena del mar, dice la palabra de Dios que con 300 hombres esforzados y valientes, Dios les dio la victoria. No se trata solamente de clamar a Dios y de decirle: Señor, ahí está mi problema. Se trata de obedecer las ordenanzas de Dios, y entonces el Señor me llevará a la victoria. Salmo 125:1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y si tú confías en Dios, tu vida estará firme. Si tú confías en Dios, no importa el problema, no importa el madianita, no importa la circunstancia, usted y Dios, trabajando hombro a hombro, saldrán adelante, porque el Señor traerá vida sobre su vida. Cuando yo entrego mi vida a Cristo, Cristo viene y toma el control de mi vida.
Y entonces yo invito a Cristo a entrar a mi corazón y Él se hace el Señor de mi corazón, el Señor de mi vida. Saca mi pecado, saca mi crisis, saca mi problema. Y el Señor dice: no temas, yo te ayudo. Porque el Señor es capaz de perdonar mi pecado y de darme la fuerza. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Es decir, solamente si tenemos a Cristo en nuestro corazón, seremos más que vencedores. Pero, mi amado amigo y hermano, hoy te quiero motivar para que usted deje la maldición que hay en tu casa. Deje a un lado el temor y el miedo que hay en tu vida. Deje a un lado el doblarse ante los hombres por un bocado y una migaja y una limosna. Y hoy doble su rodilla delante de Jesucristo. Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darte vida y vida en abundancia. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora entrego mi vida a Jesucristo, pero también entrego mis madianes, mis problemas, mi angustia, mi crisis, Señor, porque quiero ser vencedor. Quiero unirme a ti, Señor, para pelear esta batalla, porque sé que de tu mano saldré victorioso. Perdona mis pecados, perdona mi arrogancia, Señor, perdona mi prepotencia, quita mi orgullo, Señor, y hazme vencedor contigo, Dios. Padre, te ruego que tomes el control de mi vida, el control de mi casa, el control de la circunstancia, para que en ti seamos más que vencedores. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarte, mi amado amigo y hermano, para que comparta esta palabra con tus seres queridos. Y allí tu familia y tus amigos también podrán ser bendecidos de la palabra de Dios. Inscríbete en nuestro canal de YouTube para que te lleguen las predicaciones. Envíanos también al número que sale en pantalla. Envíanos tus peticiones y estaremos orando por ellas. Que Dios les bendiga y recuerden, no importa el madián que sea, no importa lo grande que sea la circunstancia, con Cristo somos más que vencedores. Que Dios te bendiga.